Modelos de comunicación en la gestión de la cultura. Comencemos por reconocer cómo funciona la comunicación en la gestión de la cultura. Tomemos como punto de arranque lo que esquematizan Yanni Amaya Trujillo y Rodrigo González Reyes. Para ambos, en las perspectivas y vertientes de la comunicación de la cultura destacan por lo menos 4 modelos, a saber, el elitista extensionista, el administrativo persuasivo, otro es la producción sociosimbólica conjunta y la participativa transformadora. Para identificar sus características distintivas, Amaya y González establecen categorías descriptivas como son cuál es el concepto del proceso de comunicación, cómo se concibe la relación entre productores y receptores, cómo se concibe la comunicación de la cultura y cuál es el objetivo o la finalidad de la comunicación de la cultura. De acuerdo con ambos autores, tenemos que desde la perspectiva elitista extensionista, el proceso de comunicación tiende a ser instrumental y exterior a la acción cultural. La relación entre productores y receptores es asimétrica, vertical, autoritaria o paternalista. Se basa en principios de jerarquización y especialización, por lo tanto, la comunicación de la cultura es dada como transmisión, difusión y o propagación y cuyo objetivo o finalidad es la extensión. En la administrativo persuasiva, el proceso de comunicación también es instrumental y exterior a la acción cultural. Luego entonces, la relación entre productores y receptores también se comporta como asimétrica y vertical. Es económica y utilitarista, porque se fundamenta en relaciones económicas y el consumidor o receptor suele ser visto como un cliente. La concepción de la comunicación de la cultura es una persuasión y su objetivo o finalidad es la reproducción económica y la activación del mercado cultural. Ahora bien, para Amaya y González, en la perspectiva de la producción sociosimbólica conjunta, el proceso de comunicación suele ser constitutivo de la acción cultural, aunque la relación entre productores y receptores, si bien es asimétrica históricamente, debe ser subvertida y transformada. Luego entonces, la comunicación de la cultura se da por mediación con el objetivo o finalidad del reconocimiento y activación de competencias culturales. Y por último, para la perspectiva participativa transformadora, el proceso de comunicación se concibe como constitutivo de la acción cultural. La relación entre productores y receptores debe ser simétrica, horizontal, recíproca, con base en lógicas y estructuras participativas y democráticas. De allí que la comunicación de la cultura se establezca como un diálogo y una interacción democrática, y el objetivo o finalidad sea el empoderamiento, la concientización y la transformación social. Para este ejercicio, analicemos cómo se comunica la cultura en la Fonoteca Cultural de México. Para esta institución relativamente joven en el universo cultural institucional de nuestro país, fue fundada en 2008, la comunicación de la cultura se da fundamentalmente en 2 vertientes, la presencial y a distancia. Desde su comienzo se organizaron lo que se conoce como sesiones de escucha, en las cuales un experto o un conocedor de algún tema sonoro, puede ser música, radio, paisaje sonoro, etc., dicta una charla o conferencia ante una audiencia. Hay también talleres y cursos. A lo largo de cada sesión se escucharán distintos ejemplos sonoros relacionados con el tema abordado. El cierre del encuentro puede darse un intercambio de preguntas y respuestas. Hay otras acciones culturales como son presentaciones musicales de grupos o solistas, veladas sonoras, conciertos conmemorativos, en las cuales solo hay una participación pasiva como público escucha. Para la Fonoteca Nacional siempre fue un reto construir grupos y públicos de oyentes más críticos e informados, de allí que las acciones descritas persiguieran, de alguna forma, alcanzar este objetivo, aunque la relación de los participantes es generalmente pasiva y no permite interacciones más profundas y horizontales, dada la distancia que se establece entre el experto y la audiencia, entre quien conoce y quien va a aprender o escuchar. La fonoteca detenta además varias declaratorias y memorias del mundo México en rubros como música tradicional y testimonios radiofónicos, con los cuales poco se hace para su difusión y puesta en acceso. Cabe acotar que falta hacer un recuento y análisis de los casos de éxitos que podría haber tenido la institución,
los logros obtenidos y las perspectivas esperadas, pero esa información no se encuentra para su examen público. Ahora bien, este organismo cultural montó en 2018 el pequeño pero muy significativo Museo de la Radio en una estación del metro, Parque de los Venados, línea 12, en conjunto con el sistema colectivo Metro de la Ciudad de México y la Asociación de Radio del Valle de México, anteriormente denominada Asociación de Radiodifusores del Valle de México. En el museo hay una exhibición histórica de distintos y numerosos aparatos radiofónicos. Se colocaron audífonos para escuchar selecciones sonoras hechas por la Fonoteca Nacional. Además se montó una pequeña cabina de radio, la cual parece estar construida para transmitir desde su ubicación. Por desgracia, no todos los archivos sonoros del museo están disponibles para su escucha, porque los accesos se encuentran inhabilitados, a pesar de que la información cultural del gobierno de la Ciudad de México anuncia que se tienen 10.000 documentos para ser oídos, y la cabina de radio no se ve regularmente con alguna actividad en ella. En línea, la Fonoteca Nacional tiene una fonoteca itinerante, con distintos canales como son Joyas de la Fonoteca, dividida a su vez en voces, programas de radio, comerciales y radionovelas, música mexicana de concierto, jazz en México, música tradicional de México, sonidos en peligro de extinción y paisajes sonoros de México. Dado lo anterior, el proceso de comunicación que puede observarse para esta institución cultural es el elitista extensionista. Y si bien la fonoteca busca acercarse a públicos amplios, mayoritarios y plurales, y no solamente a grupos más cerrados, en este caso, y de acuerdo con lo que enuncian Amaya y González, comunicar la cultura desde esta perspectiva consiste en transmitirla, extenderla, irradiarla desde unos centros, agentes, instituciones y espacios minoritarios y especializados hacia una mayoría de receptores pasivos. En lo observado se emplean distintos canales, tanto presenciales como virtuales, pero la comunicación es en mucho instrumental. No trasciende esa característica y si bien en todo no es exterior a la acción cultural, tampoco parte de procesos o de acciones de gestión desde la institución, dado que la Fonoteca Nacional no se concibe como una entidad productora de contenidos, lo cual ha sido una constante en las entidades culturales mexicanas concebidas como nacionales, que cumplen más su papel como organismos concentradores y normativos que como gestores culturales propiamente. Volviendo al caso, las relaciones que se dan entre productores y receptores son asimétricas, dado que el control de los contenidos y cómo se comunican está bajo el dominio institucional y no se perciben puertas o accesos para la intervención de los receptores. El diseño de las estrategias de comunicación es vertical, pudiendo parecer autoritaria, ya que no construye canales de intercambio entre el productor y sus receptores. Se espera que las ganancias culturales vengan de quien emite y no desde un canal de comunicación bidireccional. Hay también una jerarquización de la comunicación, la cual es evidente en la selección de contenidos en el Museo de la Radio y en la Fonoteca itinerante, en la cual se observa la división especializada en las categorías que concentran sonidos diversos, ¿no? Como son anteriormente ya enunciados, Joyas de la Fonoteca, música mexicana de concierto, jazz en México, música tradicional de México y paisajes sonoros de México. Contenidos que comunican bajo curadurías especializadas y las cuales no son explícitas. No se sabe por qué se seleccionaron los ejemplos sonoros y tampoco cómo se construyeron las categorías temáticas bajo las cuales están organizados. Tampoco se conocen ni se comparten con los receptores los criterios de selección y puesta en acceso de los audios. Parece que existe la intención de que la Fonoteca Nacional sea una agencia cultural sin que llegue a concretarse como tal, porque los receptores son pasivos y reciben del gestor cultural la verdadera cultura, tal como lo exponen Amaya y González. Por lo tanto, la concepción de la cultura que se logra observar o que se evidencia con lo expuesto corresponde al modelo elitista extensionista, donde se refiere a procesos de comunicación organizados como acciones de transmisión, difusión o propagación, de acuerdo con lo que plantea Martín Barbero. Asimismo, no se observan mecanismos o canales de retroalimentación entre el emisor y los receptores o mecanismos de diálogo para conocer cómo los receptores reciben la comunicación, qué usos tiene esta, si es efectiva,
si vale para construir nuevas percepciones o enriquecer las ya existentes en torno a las diversas manifestaciones culturales sonoras que se concentran, preservan, analizan, describen y se ponen en circulación desde la Fonoteca Nacional de México. Por su atención, gracias.